Ya según lo que hemos estado viendo, los ácidos pueden disociarse completamente o parcialmente. El ácido que se disocia parcialmente se define como un ácido débil. Por ejemplo, aquí tenemos el ácido fluorhídrico, que se disocia parcialmente, lo que significa que solamente una parte de él libera protones que al reaccionar con agua forma el ion hidronio, pero como se disocia solamente una parte, entonces el equilibrio está desplazado hacia la izquierda y estos protones, dado que provienen de un ácido débil, son una base conjugada fuerte, de manera tal que vuelven a reaccionar, ¿no es cierto?, en el medio acuoso con fluoruro para volver a formar el HF. Entonces, el fluoruro es una base conjugada fuerte, por lo que reacciona con el ion hidronio, formando HF y agua. Y esto es una reacción reversible que va y viene. Lo mismo con el ácido acético, que también es un ácido débil, entonces los pocos protones liberados, cuando llegan a la solución acuosa, protonan al agua, formándose el ion hidronio. Y otra vez tenemos una situación similar en la que el equilibrio está desplazado hacia la izquierda, y estos iones hidronio, como provienen de un ácido débil, lo que significa que el ion hidronio va a reaccionar con la base conjugada fuerte acetato, va a volver a formar el ácido acético, ¿ya? Entonces recuerden lo que les dije la semana pasada, que cuanto más débil el ácido, más fuerte es su base conjugada. Estos dos son ácidos débiles, por lo tanto, sus bases conjugadas son fuertes. Y lo que les di fue esta tabla, tenían que aprenderse de memoria la tabla esta, de cuáles son los ácidos fuertes y cuáles son las bases fuertes. Son 7 de cada uno. Les dije también que este ácido clórico puede que no lo encuentren en todas las tablas, y también les dije que el ácido sulfúrico es fuerte solamente en su primera disociación, lo que significa que es fuerte solamente cuando libera su primer protón. Tiene 2, pero solamente la liberación del primer protón se considera como ácido fuerte. Y estas son bases fuertes, y estas dos últimas, dependiendo del libro que ustedes tengan, incluso muchas veces dependiendo de la edición del mismo libro, con los mismos autores, puede que consideren o no el hidróxido de calcio y el hidróxido de bario como bases fuertes. Bien, los ácidos y las bases fuertes se disocian por completo, por lo que sus respectivos conjugados son débiles, de manera que no es posible la reacción inversa. Esto es algo que ustedes deben tener claro. Al revés, los ácidos y las bases débiles se disocian parcialmente y sus respectivos conjugados son fuertes, de manera que se establece un equilibrio entre reactantes y productos. En este último caso, el equilibrio estará más o menos desplazado hacia productos o reactantes dependiendo del valor de la constante de equilibrio K. Entonces, lo que vamos a tener en estos casos es que el equilibrio normalmente va a estar desplazado hacia el lado de los reactantes, ¿ya? Porque es una disociación parcial. Normalmente va a estar desplazado hacia el lado de los reactantes. Lo que ocurre acá es que en términos de equilibrio, ¿no es cierto? Suponiendo que esto es un equilibrio, en términos de equilibrio va a estar favorecido siempre hacia el lado de los reactantes, ¿ya? La reacción va a estar desplazada así, si ustedes quieren. ¿Ya? Siempre va a estar favoreciendo a los reactantes. En el caso en que ocurra cualquier alteración al equilibrio, como veíamos hace un par de clases atrás, agregando algo al equilibrio, dependiendo si se agrega a los reactantes o a los productos, entonces el nuevo equilibrio se tiene que restablecer, y en ese sentido tiene que formarse un nuevo equilibrio, ¿ya? Y esa es la única manera de poder alterar el sentido del equilibrio, cuando uno le agrega algo.
¿Ya? Ese agregado de algo puede significar que la reacción se desplace hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la derecha los productos o hacia la izquierda los reactantes. ¿Ya? Y todo esto, por supuesto, depende del valor de K. Y las concentraciones finales también van a depender del valor de K. Entonces, lo que llegamos ahora es a lo que nosotros conocemos la autoionización del agua. ¿Por qué este salto aparentemente brusco? La razón está en que, como hemos visto, estas definiciones de ácidos y bases están dadas en relación al agua. Así que necesitamos nosotros conocer un poco más acerca del agua. Según hemos visto, el agua puede actuar como ácido de Bronsted-Lowry o como una base de Bronsted-Lowry. Entonces aquí tenemos esta situación. El agua que libera un protón, ese protón es capturado por otra molécula de agua, de manera tal que en este caso la primera se transforma en hidróxido y la segunda, que ha capturado el protón liberado por la primera molécula, se transforma en ion hidróneo. Entonces una molécula pierde un hidrógeno, digamos la primera de la izquierda, quedando como OH, y la otra molécula, la segunda, captura ese hidrógeno transformándose en ion hidróneo. Este proceso se conoce como la autoionización del agua. ¿Ya? Una actúa como ácido y la otra actúa como base. Y eso lo hemos visto nosotros cuando, por ejemplo, el ácido acético o el ácido fluorhídrico, como veíamos recién, reaccionan en agua o se disocian en agua. Y lo mismo ocurre cuando se tiene amoníaco, según veíamos acá, en agua. Entonces, aquí en este caso del amoníaco, el agua actúa como ácido, y en el caso del HF y del ácido acético, el agua actúa como base. Entonces, esa situación, ese comportamiento ya lo conocemos. Bueno, la expresión de equilibrio químico de la autoionización del agua es la siguiente, es tal como está aquí. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, dime. ¿El agua es como el único cosa que puede hacer eso o hay otra No, sustancia que pueda tener tienen, esa naturaleza? no, eso es cierto para prácticamente todos los solventes. Ah, ok. Eso es cierto para Ah, todos los solventes. Lo que pasa es que la magnitud con que ocurre depende del solvente. Cada solvente tiene su propio equilibrio, pero eso ya es harina de otro costal. De hecho, hay colecciones de libros escritas en química no acuosa. Química hecha en amoníaco, química hecha en benceno, química hecha en etanol, en fin. La química hecha en sustancias que no son agua es otro mundo completamente diferente. Así que aquí no nos vamos a complicar la existencia y vamos a pensar en agua y trabajar con agua. ¿Ya? ok. Porque si no aquí la química se nos pone patas para arriba. Ya, entonces, la expresión de equilibrio químico de la autoionización del agua es la primera expresión que tenemos ahí. Recuerden que esa expresión proviene de esto de acá. Tenemos entonces reactantes y productos. Entonces tenemos la concentración de iones hidróneo por la concentración de hidróxidos dividido por la concentración del agua al cuadrado. ¿Ya? Ahí está. Ahora, puesto que la concentración del agua es constante, se puede considerar que el producto, este de aquí, ¿ya? La constante por la concentración del agua al cuadrado, es también una constante, que la denominamos KW. Entonces, a 25 grados Celsius resulta que esto no es un valor que nosotros hayamos inventado, sino que está comprobado experimentalmente, que el KW, que es la constante de disociación del agua, es igual a la concentración de protones por la concentración de hidróxido, y el valor es 1,0 por 10 elevado a menos 14. Esta la denominé la ecuación número 1. Ya, el valor de KW es dependiente de la temperatura. A mayor temperatura, mayor es el valor de KW. Ya, no es que cambie grandemente, pero cambia. Ya, a temperatura más baja es del orden de 10 elevado a menos 15, por ahí por los 5, 10 grados, no me acuerdo bien, es del orden de 10 elevado a menos 15, y comienza a aumentar ligeramente, después a poco andar a los 30 o 40 grados, es como 2 por 10 a menos 14, y cuando llega como a 100 grados es algo así como 4,8 o 5,8, no me acuerdo, por 10 elevado a menos 14. ¿Ya? O 9,8 eso, 9,8 por 10 elevado a menos 14.
Entonces, el valor de la constante cambia según la temperatura. Nosotros vamos a trabajar a 25 grados, lo que hace más fácil los cálculos. Ahora, otro detalle. El uso del ion hidronio hace más complicado el balance de las reacciones. Nosotros vamos a usar protón en lugar de hidronio. Ya, nada más que para facilitar todo lo que sea balance y cálculo. ¿De acuerdo? En rigor tendría que ser hidronio. Sin embargo, para facilitar las cosas vamos a trabajar con protones. Y normalmente los libros hacen lo mismo. Ya nada más que para facilitar todo el proceso. Pero para efectos de cálculo no hay diferencia. Una solución en la que la concentración de protones es igual a la de hidróxidos, decimos que es neutra. Sin embargo, lo más común es que las concentraciones sean diferentes. Según la ecuación 1, cuando la concentración de protones aumenta, la concentración de hidróxidos debe disminuir. Aquí está. Aumenta la concentración de protones, tiene que disminuir la de hidróxidos. ¿Por qué? Porque esto es una constante y el valor de la constante debe mantenerse fijo, 1 por 10 elevado a menos 14. Entonces estos dos valores son inversamente proporcionales. Aumenta la concentración de protones, disminuye la de hidróxidos. Aumenta la concentración de hidróxidos, disminuye la de protones. ¿Ya? ¿Cuál es la condición? Que al multiplicar ambas concentraciones el valor se mantenga constante, fijo, en 1,0 por 10 elevado a menos 14. Entonces, de acuerdo a lo que hemos dicho, según 1, cuando la concentración de protones aumenta, la de hidróxido disminuye, pero el producto de ambas concentraciones siempre debe ser igual a 1 por 10 elevado a menos 14. Entonces aquí tenemos tres casos, una solución ácida, en donde los protones tienen mayor concentración que los hidróxidos, sin embargo, sus concentraciones, al multiplicarlas, el resultado da 10 elevado a menos 14. Acá igual cosa, pero en este caso la concentración de protones es igual a la de hidróxido, por lo tanto es neutra. Sin embargo, otra vez, al multiplicar las concentraciones, también se mantiene el valor. Y finalmente con el hidróxido, que es una solución básica porque la concentración de hidróxidos es mayor que la de protones, pero nuevamente se cumple que al multiplicar las concentraciones de hidróxido por la de protones, se cumple lo mismo, 1 por 10 elevado a menos 14. Ya, esto que quede claro. ¿Tienen alguna pregunta acá o no? No, profe. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya. Cuando la concentración de protones es igual a la de hidróxidos, ¿cuál es el valor de la concentración? Porque aquí tenemos nosotros que son iguales, pero en ningún momento hemos hablado del valor. En ningún momento hemos dicho cuál es el número. ¿Ya? Hemos dicho que son iguales o diferentes, pero no hemos hablado de número. Entonces, la disociación del agua, que es protones e hidróxidos, por estequiometría, un mol de agua produce un mol de protones y un mol de hidróxidos. ¿Ya? Entonces, la expresión de la disociación del agua, la expresión de equilibrio para la disociación del agua será la concentración de protones por la de hidróxidos. Y representamos X a los protones y X los hidróxidos. Por lo tanto, el KW será igual X por X, que es X cuadrado. ¿Ya? Ahora, como protones e hidróxidos son iguales, ahí está, protones e hidróxidos son iguales, entonces tendremos que X cuadrado ser igual a protones al cuadrado. Y esto es 1 por 10 elevado a menos 14. Al sacar raíz, tenemos que la concentración de protones es igual a la de hidróxidos y ambas son iguales a 1 por 10 elevado a menos 7 moles por litro. Y esa es la razón por la cual ustedes han visto este valor. ¿Ya? Bueno, en una solución, vamos a ir por letra acá, cuya concentración de hidróxidos es 1 por 10 elevado a menos 5. En una solución donde la concentración de hidróxidos es 1 por 10 elevado a menos 5. ¿Cuál es la concentración de protones? A ver,
Recuerden ustedes que en la medida que aumenta la concentración de protones, tiene que disminuir la de hidróxidos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la concentración de hidróxidos es 10 elevado a menos 5. Acá nos dan la concentración de hidróxidos, nos piden calcular la de protones. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? Se procede de esa manera. La concentración de protones es igual a 10 elevado a menos 14 dividido por OH. ¿Por qué esto? ¿Por qué esta relación? Por lo que veíamos acá. El KW es igual a protones por hidróxidos. Entonces aquí nosotros necesitamos despejar protones, queda KW sobre OH. ¿Ok? Y eso es lo que tenemos acá. El KW es 1 por 10 elevado a menos 14. Esta es la concentración de hidróxido. Reemplazamos los valores. Y nos queda que la concentración de protones es 1,0 por 10 elevado a menos 9. ¿Esta solución es ácida o básica? Básica. ¿Por qué? Porque el exponente se acerca a menos 14 más que al otro lado. A ver, ¿cuál sería el otro lado? Es que ¿Cuál sería el otro lado? hacia 0 o 1. No sé cómo explicar al profe, pero sé que eso sería pH 9. Ah, es que tú estás pensando en pH. No, 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 todavía no. Falta un poquito para que lleguemos a pH. No, no, no. Explícamelo en los términos aquí de exponente. No me lo expliques todavía en términos de pH. Explícamelo en términos de los exponentes que tenemos acá. No, no te adelantes todavía. Yo creo que te entiendo la idea, pero me falta que la afines un poquito. ¿Es porque la concentración de protones es menor a la de OH, o no? La concentración de protones es menor que la de OH. Ya, sí, sí, puede ser. Sí, ok, acepto eso. De hecho, es una de las maneras en que uno puede definir si es o no ácido. Ahí está. Puesto que la concentración de hidróxido es mayor. Ay, no me acuerdo si me dijeron la de protones o la de hidróxido, ya, pero ok. Puesto que la concentración de hidróxidos es mayor que la de protones. ¿Por qué es mayor? Hidróxidos es 10 elevado a menos 5 y protones es 10 elevado a menos 9. ¿Ya? Es mayor 10 elevado a menos 5 que 10 elevado a menos 9. Por lo tanto, la solución es básica. ¿Ok? Otra manera de definir esto, si es ácido o básica, es en relación al 10 elevado a menos 7. Porque según lo que vimos en la diapositiva anterior, cuando es 10 elevado a menos 7 es neutro. ¿Ya? Ok, ¿qué pasa ahora cuando la concentración de protones es igual a 10? ¿Cuál será la concentración de hidróxidos? ¿Alguien se atreve a hacer el cálculo? Cuando la concentración de protones es igual a 10. ¿Cuál es la concentración de hidróxidos? 1 por 10 a la menos 15. ¿Eso es una pregunta o es tu respuesta, Fernanda? Es una respuesta. Ya. Bien. 1 por 10 elevado a menos 15. ¿Y esa es una solución ácida o básica? ¿Y por qué? ¿Solución ácida o básica?
ácida, profe, ¿no? A ver, Matías, ¿por qué? Que la Está concentración de, preguntando. ¿Ah? que la concentración de protones es mayor que la de hidróxido, ¿Cuánto mayor? Mucho mayor, y mucho. es gigantesca. La solución de protones es mayor que la de hidróxidos, por lo tanto la solución es ácida. En este caso específico es enorme. Es enorme. 10 molar es una concentración altísima. Ya, finalmente, ¿qué pasa con el último caso cuando la concentración de hidróxidos es 0,01 molar? ¿Cuál será la concentración de protones? Esto tendrían que sacarla mirando los ejercicios anteriores, nada más que mirándolo. 1 por 10 a la menos 12. Correcto, 1 por 10 elevado a menos 12. ¿Y la solución es ácida o básica? Básica, ¿Por qué? porque los H es más grande. La concentración de hidróxido es otra vez muy grande, es 10 elevado a menos 2. Ya la concentración de hidróxido es de 0,01, o lo que es lo mismo 1 por 10 elevado a menos 2, en relación a la de protones, que es 10 elevado a menos 12. Entonces tenemos un montón de diferencia, hay 10 órdenes de magnitud. 10 órdenes de magnitud, ¿se imaginan lo que es eso, no? 3, 6, 9, son 10.000 millones de veces. Eso son 10 órdenes de magnitud, 10.000 millones de veces. ¿Ya? Entonces la solución es básica, puesto que la concentración de hidróxidos es mucho mayor que la concentración de protones. Bueno, ¿qué pasa ahora con este caso? A ver, en una solución ácida, la concentración de protones es 100 veces mayor que la concentración de hidróxidos. ¿Cuál sería la concentración de hidróxidos en la solución? Uno por 10 a la menos 16. 1 por 10 elevado a menos 16. Dice que la concentración de protones es 100 veces mayor que la de hidróxidos. Y 1 por 10 elevado a menos 16, eso es muy pequeño. Hay 16 ceros antes de la primera cifra significativa. Sí, es que va a ser que utilizando la concentración de H en 100 molar. 100 molar. Sí, pues. Pero aquí no, Si es aquí 100 no veces dice. mayor. Dice 100 Bueno, veces mayor. pero no dice que sea 100 molar. Ojo con eso. Pero si yo digo que H es 100 molar y que OH es 1 molar, ¿es 100 veces mayor o no? Sí, claro, pero piensa en lo siguiente. O sea, tu pensamiento es matemáticamente correcto, pero es químicamente incorrecto. Ya, no, ya entendí por qué. Ya. ¿Por qué? A ver, Porque son por la unidad de medida, a que ver, son que un mol de hidrógeno no es lo mismo que un mol de OH. ¿por qué no? No, porque tienen pesos distintos, po. Uy, uy, Pero, uy, 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 uy. Eso. A ver, un mol de iones es lo mismo que un mol de átomos. Sí, profe. ¿cómo? Un mol de aviones es lo mismo que un mol de átomos. Sí, profe. ¿Por qué? A ver, Ujú. La misma cantidad. Amor, es una unidad. porque es la misma cantidad de materia. ¿Ya? Es la misma cantidad de materia. Entonces, cuidado con eso, porque mol indica una cantidad de materia, así como una docena. Yo puedo tener una docena de trigo, ¿no es cierto? Y contar los granitos de trigo,
una docena, y me van a ocuparla nada de espacio, no más allá de tal vez 5 centímetros cuadrados, cuando mucho. Pero si yo empiezo a contar una docena de huevos, ya voy a necesitar más espacio, y si voy a una docena de melones o sandía, el espacio que ocupan es mucho mayor, pero en todos los casos es una docena. En todos los casos es 12. La cantidad de materia siempre en esa base es 12, una docena. Distinto es si yo decido poner cada una de esas sustancias en una balanza. El trigo va a ser el más liviano de todo el conjunto, seguido de los huevos, de la sandía y de los melones y la sandía, ¿ya? Entonces, tengan cuidado con eso, porque el mol es cantidad de materia y es un número. La docena es un número. Una docena de huevos. De hecho, ustedes pueden comprar una docena de huevos en diferentes lugares y van a llegar cada uno con una docena de huevos. Si lo ponen en la balanza, no les va a dar lo mismo. Porque lo que a ustedes les interesa es el número, que sea 12. No están comprando por masa. Ya no están comprando por kilos, si ustedes quieren. Lo mismo ocurre con la cantidad de materia, que es el mol. El mol de lo que ustedes quieran medir va a ser siempre 6,022 por 10 elevado a 23 unidades o entidades de lo que ustedes quieran medir. Ahora, distinto es si ustedes quieren poner eso en una balanza. Les van a salir valores diferentes. ¿Ok? Por lo tanto, un mol de hidrógeno es exactamente lo mismo que un mol de hidróxidos. En ambos casos tienen un mol que son 6,022 por 10 elevado a 23 iones. ¿De acuerdo? Ya, después de esta larga explicación, espero que les haya quedado claro. ¿Sí o no? ¿O se enredaron más? No, profe, quedó claro. ¿Quedó claro? Ya. Entonces, volvamos acá. En una solución ácida, la concentración de protones es 100 veces mayor que la de hidróxidos. ¿Quién fue el que me dijo que era 10 elevado a menos 16? Fue Fernando, ¿no? Se cohibió, profe. Sí. Se achunchó. Ya, a ver, que alguien diga otra cosa entonces. Si la concentración de protones es 100 veces mayor que la de hidróxidos, ¿cuál es la concentración de hidróxidos en la solución? Elevado a la menos 8. A ver, sobrino, ¿por qué sería eso? Eso sería porque si consideramos que está elevado a la menos 14 en total, a la menos 8 estaría 100 veces menos que comparado con los protones. Estaría a la menos 6. Ya, ok. Entonces sería 10 elevado a menos 6 No sé si y 10 elevado... Uno sería 10 eh, a menos 6 y el otro sería 10 elevado a menos... eh, menos 8. Ya, ¿cuál es cuál ahora? El OH es a la menos 8. Ya, porque el protón sería 100 veces mayor, o sea, 10 elevado a menos 6. Exacto. Aquí me equivoqué. Aquí no, tienes razón tú, aquí yo le puse mal la respuesta, pero es correcto lo que tú dices, Marco, ¿ya? Para que la diferencia Vale. veces, eso es, lo correcto es que aquí diga 10 elevado a menos, ¿cuánto es? Menos 6 y menos 8, ¿sí? Ya. Porque son 100 veces. Aquí entre 5 y 9 son 400 veces. No, lo que no sería correcto sería decir que uno es 10 elevado a menos 7 y el otro es 10 elevado a menos 5. Eso sí que no. Eso no puede ser. Porque no podemos tener protones 10 elevado a menos 5 y el hidróxido 10 elevado a menos 7 porque eso nos da 14. ¿Ya?
Así que hay que tener cuidado con ese detalle. Vamos a ir profundizando en eso ligerito. Indíquese la siguiente. Profe, Perdón, ¿sí? no entendí el ejercicio anterior. Ya, a ver, lo voy a corregir aquí para que quede clarito entonces. Este es menos 6 y este es menos 8. Ya, ahora se supone que tendría que quedar claro. ¿Ya? Lo que pasa es que en una solución ácida dice que el protón es 100 veces mayor que hidróxido. Entonces tú tienes que pensar en términos de las concentraciones de uno y de otro. Pero siempre manteniendo presente que se debe cumplir que la concentración de protones multiplicada por la concentración de hidróxidos siempre tiene que dar 10 elevado a menos 14, ¿ya? Siempre se debe cumplir esa relación. Entonces, esto de acá, ¿ven? Concentración de protones por hidróxido siempre tiene que ser igual a 1 por 10 elevado a menos 14. Entonces ahora la pregunta es, si la concentración de protones es 100 veces más que la de hidróxidos, entonces partimos pensando en que los dos son iguales. Protones e hidróxidos son iguales. En ambos casos es 10 elevado a menos 7. Si yo subo la de uno, necesariamente, obligatoriamente, la del otro tiene que bajar. Entonces supongamos que yo aumento la concentración de protones, obligatoriamente tiene que disminuir la de hidróxido, así. ¿Ya? Primero son iguales, ahora protón es mayor que hidróxido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para que esto se cumpla tendría que ser 10 veces mayor que 10 elevado a menos 7 y 10 veces menor que 10 elevado a menos 7. ¿Se entiende eso, no? Sí. Entonces, si es, y ahora entonces hacemos la diferencia. 10 veces mayor que 10 elevado a menos 7 y 10 veces menor que 10 elevado a menos 7. Y ahí tenemos la diferencia, ¿no? Que sería ¿cuánto? 100 veces. Si es 10 veces mayor que 10 elevado a menos 7, sería 10 elevado a menos 6. Y 10 veces menor que 10 elevado a menos 7 sería 10 elevado a menos 8. Muy rápido. Ya, pero... No, gracias. ¿Sí? ¿Se entendió bien? Sí. Ya, ¿los demás lo entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Ya, si las siguientes, indíquese las siguientes soluciones son ácidas, neutras o básicas. Entonces tenemos la primera. Letra A. La concentración de protones es 4 por 10 elevado a menos 9. ¿Ácida o básica? ¿O neutra? Ah, profe, ¿no? La letra A, ¿sí? ¿Básica? ¿No? Sí, básica. ¿Por qué, Matías? La concentración de OH debe ser mayor a protones. Estoy seguro. Es- Ya, ok. Sí, la concentración de OH es mayor que la de protones, ¿sí? Está bien. ¿Sí? O al revés, que la concentración de protones es menos que 10 elevado a menos 7. Es lo mismo. ¿Ya? La solución es básica. Ya la siguiente, letra B. ¿Neutra? ¿Por qué, Bruno? Porque la concentración de hidróxido es igual a 1 por 10 elevado a menos 7. Ya. La otra debe ser igual. Sí, a propósito que dijiste uno y casi cortaste ahí, me ha pasado en años anteriores que me han dicho que porque la concentración es 1, en ambos casos es igual. No, eso no es cierto, por supuesto. ¿Ya? Entonces, Ok. y es igual a 10 elevado a menos 7. Entonces es neutro. Y la última, la letra C.
¿Es Ácido. ácida? Ácida, bien. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque la concentración de hidróxidos es menor que 10 elevado a menos 7. Por lo tanto, es ácida. Y hay mucho más protones que hidróxidos. Ya, voy a quedar aquí. Les hacemos un pequeño alto de 5 minutos antes de continuar con la materia. ¿Ya? Me parece. Vale, profe. Un alto de 5 minutos. ¿Dónde están? Ahí. ¿Se ve ahí o no? ¿Qué es lo que ven en la pantalla? La No, cámara Ya, no, profe. profe. dejó de No compartir. se ve la pantalla. Sexy. Ya, a ver. ¿Ahora sí? Sí, profe. Ya. Entonces, debido a que los valores de la concentración de protones son normalmente muy bajos, la escala de pH resulta conveniente para representar la acidez de una solución. El pH es una escala logarítmica y se define así. pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de protones. Esto de que son normalmente valores muy bajos, eso es cierto, basta con que echemos una miradita a la diapositiva anterior y ahí ustedes ven 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 8, 10 elevado a menos 9, 10 elevado a menos 7, verdaderamente 10 elevado a menos 13, verdaderamente los valores son chicos. Entonces, si nosotros lo que hacemos es definir una escala en términos logarítmicos, ahora vamos a tener valores un poco más manejables, pero hay que tener cuidado, porque es una escala logarítmica base 10. Entonces, por ejemplo, en una solución en la que la concentración de protones es 1,0 por 10 elevado a menos 7, entonces su pH es menos el logaritmo de la concentración de protones, o sea, menos el logaritmo de 1 por 10 elevado a menos 7. Aplicando la definición del logaritmo sería menos el logaritmo de 1 más el logaritmo de 10 elevado a menos 7. Recuerden que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. ¿Sí? ¿Lo están viendo este semestre o no? ¿O el semestre pasado? ¿O tal vez en el colegio? Pero esta es una propiedad del logaritmo. Ahora, el logaritmo de 1 es 0. Y el logaritmo de 10 elevado a menos 7 es menos 7. Entonces, menos 7 más 0 y todo esto con un signo negativo que le antecede, queda como un valor positivo. Y esto uno se da más o menos fácil cuenta porque los valores de las concentraciones de protones siempre están elevados a un valor negativo. Bueno, no siempre. La mayor parte de las veces está elevado a un valor negativo. ¿Ya? Menos 7, menos 8, menos 3, menos 12. Pero casi la mayor parte de las veces está elevado a un valor negativo. Por lo tanto, al negativo con negativo les va a dar un pH positivo. El otro detalle es este. Las cifras significativas del pH están ubicadas después de la coma. Aquí están las dos cifras significativas, después de la coma. En este caso, no es esto, aquí me equivoqué, es en este caso, son dos cifras significativas, porque la concentración está dada con dos cifras significativas, 1,0. ¿Ya? Si dijera, por ejemplo, 1,03, entonces tendría que informar acá con tres cifras significativas. Tres cifras después del 0, después de la coma. El otro detalle, cuando la concentración de protones aumenta, el pH disminuye. Esto es así por culpa del signo negativo. Entonces, cuanto más concentrado sea en protones, menor será el pH. El pH disminuye. ¿Estamos claros? Más o menos. A ver, ¿cuál es la duda? O sea, me acompleja visualizar lo que significa logaritmo. Todavía no lo he aprendido tan bien. Pero eventualmente lo haré.
Yo les aconsejo que lo vean bien. De hecho, Profe, ¿esto se puede ver gráficamente? sí, en la tarde con el profesor Leandro en cada uno de los grupos vamos a hincarle el diente a esta parte porque nosotros estamos conscientes que es algo que les cuesta bastante, sobre todo cuando hay que hacer uso de la calculadora. Así que yo les aconsejo que en la tarde tengan su calculadora a mano, porque vamos a hacer uso de esa herramienta, ¿ya? De la calculadora, los logaritmos, los antilogaritmos y todo eso. ¿Ok? Por lo pronto, el logaritmo está en base 10. El logaritmo es base 10. Entonces, por ejemplo, pH, a ver, creo que lo tengo en la siguiente, no me acuerdo bien. No, pero por ejemplo, pH, si yo digo pH 7, uno inmediatamente se da cuenta que la concentración de protones es 10 elevado a menos 7. Si es pH 3, ¿cuál será la concentración de protones? ¿1 por 10 elevado a menos 3? Bien, Josefa. 1 por 10 elevado a menos 3. Entonces, 1 por 10 elevado a menos 3 en comparación con 1 por 10 elevado a menos 7, ustedes tienen ahí 4 órdenes de magnitud. Desde 1 por 10 elevado a menos 3 a 1 por 10 elevado a menos 7 son 4 órdenes de magnitud. Eso es 10.000 veces. Cuando uno ve pH, uno dice, no, si la diferencia es apenas 4. De 3 a 7 es 4 nomás. Y yo les digo, una vez le pasó a un compañero de estudios que en su defensa de posgrado dijo nada menos que eso, y ahí casi lo crucifican, porque dijo, no, si hay apenas la diferencia de dos pH nomás. Y el profe lo paró ahí mismo. Y claro, tuve que reconocer que la diferencia no es 2, la diferencia es 100. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen pH 2 y un compañero tiene pH 4, la diferencia es 100 veces. pH 4 es 100 veces menor que pH 2. ¿De acuerdo? ¿Se entendió, no? Vamos a Sí, hacer profe. esto, pero me interesa por ahora si lo entendieron. Pero, profe, varía mucho no sé, las cualidades de una solución, varía mucho entre 100 de concentración. ¿Entre qué, perdón? Entre la escala de pH, por ejemplo, 2 de pH, varía mucho en la Claro, cantidad de lo que es. claro. Claro, tiene 100 veces más protones en uno que en otro. pH 2 significa 100 veces más concentrado en protones que pH 4. De hecho, eso puede ser vital, por ejemplo, en una titulación o en ubicar el punto final en una titulación. 2 unidades de pH puede significar la reprobación o la aprobación. Ok. ¿Ya? Es harto, es muchísimo eso. Ya. Calcule, aquí es donde comienzan los sufrimientos. Calcule el pH de una solución donde la concentración de hidróxidos es 2 por 10 elevado a menos 3. Calcule el pH de una solución, me olvidé dejarlo esto por etapas, ya se salió completo, pero bueno. Calcule el pH de una solución donde la concentración de hidróxidos, dan la concentración de hidróxidos, pero piden el pH. Entonces la concentración de hidróxidos es 2 por 10 elevado a menos 3. ¿Qué es lo que se hace? Primero se despeja protones, porque lo que están pidiendo es el pH. Entonces lo primero que queremos saber es cuál es la concentración de protones a partir del dato de los hidróxidos. Y se reemplazan los valores, se reemplaza el KWE, 1 por 10 elevado a menos 14, y se reemplaza la concentración de hidróxido, 2 por 10 elevado a menos 3. Y ese valor es 5 por 10 elevado a menos 12. Y después de eso, aplicamos la definición de pH. pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de protones, menos el logaritmo de 5 por 10 elevado a menos 12. Ustedes, si tienen la calculadora a mano, que sería bueno que la tuvieran, ingresan ese valor aplicando logaritmo
y les va a dar un valor negativo, les va a dar menos 11,301 creo que da, o por ahí cerca. Como hay un menos antes, menos por menos, le va a dar un valor de pH positivo. ¿Ya? Vale. ¿Se entendió, no? ¿Tiene una pizarra o algo así donde pueda Sí, sí, desarrollar? voy a hacer eso de inmediato. Sí, quiero saber Gracias. si lo entendieron. De hecho, hasta aquí llega la parte... a ver, déjenme avanzar un poquito y de ahí voy a hacer uso de la pizarra porque está ahí viene el final de la presentación. Así que lo que yo tengo planificado para ahora es hacer uso in extenso de la pizarra. Así que déjenme terminar con esto y hacemos uso de la pizarra. Por lo pronto, esta es la forma de hacer el cálculo. Ya se reemplaza la concentración de hidróxidos, se calcula en esta división la concentración de protones y este valor es reemplazado en el valor de la concentración de protones que tiene que ir en el logaritmo. Recuerden ustedes que ahí está la definición, protones, la concentración de protones. ¿Ya? 5 por 10 elevado a menos 12. Y a este valor se le calcula el logaritmo y le va a dar 11,3. Bueno, ¿qué es lo importante acá? Aquí van a salir algunas cosas que son importantes. KW, hemos visto, es la concentración de protones por hidróxido. Si ahora aplicamos definición de logaritmo, el logaritmo es igual, aplicamos logaritmo a todo esto, no definición de logaritmo, aplicamos logaritmo a esto, tenemos que el logaritmo de KW es igual al logaritmo de el producto. Ahora aplicamos definición de logaritmo. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Si ahora sobre esta línea multiplicamos esa expresión por menos 1, entonces vamos a tener menos el logaritmo de KW y vamos a separar aquí en paréntesis, vamos a poner menos el logaritmo de protones, y esto les parece conocido, ¿no? El menos el logaritmo de protones, ¿a qué les parece conocido eso? El pH. pH. Más, ojo que estamos multiplicando por menos 1, ¿eh? Ojo con eso. Pero aquí yo conservo el signo positivo. Más menos el logaritmo de hidróxido. Bueno, así como existe el pH, también existe el pOH. Y esto vendría a ser pOH. Y esto de aquí, así como existe el pH, esto de aquí vendría a ser el pK. Fíjense que todo esto está definido de la misma manera. ¿Ya? Ahí está. pH es igual a menos el logaritmo de protones. Si yo cambio protones por hidróxidos, entonces sería pOH. Si yo en lugar de protones pongo una K, entonces sería pK. Si yo pongo, por ejemplo, no sé, carbono, entonces sería el P del carbono. Podría poner cloruros y sería el P del cloruro. ¿De acuerdo? Porque esto de aquí nada más mide concentraciones. Lo que está en el después del logaritmo es una medida de la concentración. Logaritmo de la concentración de protones, de la concentración de cloruros, de la concentración de carbono, de la concentración de algún metal. Y por lo tanto este P será el metal o el ion medido. ¿De acuerdo? Si pongo una K, que es una constante, entonces este de aquí será el P de la constante. Y eso es exactamente lo que hicimos aquí. ¿Ya? El P de la constante de la disociación del agua. Entonces pK será igual a pH más pOH. Pero el logaritmo, pero el KW es 1 por 10 elevado a menos 14. Si jugamos con todo esto, vamos a encontrar que el pKW es igual a 14. Entonces pH más pOH es igual a 14. ¿Ya? Esta es la parte que es importante, la ecuación número 3. Esto es vital que se la aprendan bien de memoria. Esto es importante. pH más pOH igual a 14. Pregunta. ¿Puede el pH ser negativo? No. ¿Por qué no? Sí. No sé. La concentración sería Creo que no. negativa, ¿Ah? A ver, Matías. porque la concentración sería negativa. ¿O no? No, Hay que- no. Ah, o no, porque los logaritmos tienen que ser mayor a cero. ¿O no?
No, cuidado, yo creo que sé lo que quieres decir, pero fíjate acá. Esta es la definición de pH. Y la pregunta que yo hice es si el pH puede ser menor que 0. O puede ser, si es que el pH puede ser negativo. La respuesta es sí, no, no sé. Explíquemelo, profe. Sé que no, pero no sé cómo explicarlo. ¿Tú crees que sí? ¿Tú crees que puede ser negativo? Así mismo, creo que no puede ser negativo. Ah, O no sea, puede la ser. concentración no puede ser negativa porque tendría menos concentración. Ah, no, la concentración no puede ser negativa. De hecho, si ustedes ponen un valor de logaritmo menos 2, le va a marcar error en la calculadora. No, la concentración no puede ser negativa. No pueden tener el logaritmo de menos 2. Ese es un imposible matemático por definición de logaritmo. No les va a dar. ¿En serio? Mi calculadora sí me dio. ¿Logaritmo ¿Está de mala? menos 2? Ah, no, nada. No, logaritmo de menos 2 no, en ninguna calculadora. Ni siquiera Sí, el tiene razón. de 0. Entonces no puede. Ya, entonces el pH no puede ser negativo, ¿ok? ¿Están de acuerdo, no? Sí. ¿Ok? Pregunta. Profe, pero ¿es por una propiedad de los logaritmos o es por las concentraciones? Que no puede ser cero. Ahí vamos a ver eso, Josefa. La otra pregunta es, dado esta condición, ven lo que estoy marcando, ¿no? Dada esa condición, pH más pH igual a 14, ¿cuál es la escala de pH? ¿Cuál es su inicio y cuál es su término? ¿De 0 a 14? De 0 a 14. Sí. De 0 a 14, o sea, si de 0 a 14 significa que un extremo es el pH igual a 0. Por lo tanto, el pOH sería 14. Y en el otro extremo, pOH sería 14. ¿No es cierto? Por lo tanto, o sea, si el pOH es 0, entonces el pH es 14, eso es. Eso es lo que quisieron decir, ¿o no? Sí. Ya vamos a ir contestando esas preguntas por partes. Voy a dejar de compartir y voy a hacer uso de la pizarra ahora. Y vamos a ir respondiendo estas preguntas. Necesito tener la calculadora también aquí. Ya. Entonces, vamos. Decíamos que, ¿qué pasa con el cálculo este que veíamos recién de la concentración? ¿Qué es lo que era la concentración de protones, no? ¿No me acuerdo bien? Sí, el resultado creo que era, la concentración de protones era 2 por 10 elevado a menos algo, la verdad. ¿Alguien tiene el valor anotado por ahí? Se me olvidó. Cuando la antepenúltima diapositiva. 2 por 10 elevado a menos 3. Gracias. 2 por 10 elevado a menos 3. Este es el resultado porque la concentración, la pregunta era que se calcule el pH dada la concentración de hidróxidos. ¿Recuerdan? Profe, esa era la concentración de hidróxido. ¿Esa es la concentración de hidróxido? Sí. Entonces, ya, entonces a ver, vamos a borrar todo mejor. Entonces la concentración de hidróxidos es 2 por 10 elevado a menos 3, ¿correcto? La pregunta, Sí. ¿cuál es el pH? ¿Esa es la pregunta? Entonces lo que nosotros dijimos, lo primero que dijimos es que hay que calcular la concentración de protones. Para eso hacemos uso de esta relación. La concentración de protones
por la concentración de hidróxidos. ¿Ya? ¿Qué es lo que conocemos? Conocemos la concentración de hidróxido, eso ya está listo. Por lo tanto, calculamos la concentración de protones. Y despejamos de aquí. KW 1,0 por 10 elevado a menos 14. OH 2,0 por 10 elevado a menos 3. ¿Cuál es el resultado de esto? ¿5 por 10 elevado a menos 12, ¿no? Sí, profe. Estoy usando la calculadora de mi esposa y no estoy acostumbrado, que la mía se le agotó la pila. Ya, sí. ¿Eso es posible? ¿Qué cosa? ¿De que se le acabe la pila a la calculadora? Duran Se como le- años. Claro, hay que cambiar la pila de cuando en cuando. Ya, qué loco. ¿Por qué? ¿Nunca les ha pasado? Profe, No sé. ¿cada cuánto usted cambia la pila de su calculadora? Ah, que la calculadora que yo tengo, ¿cuánto dura? Como 5 años más o menos. Por eso. La calculadora la tengo desde el año 87. Oh, wow. Y la Qué de brillo. el año 1987, así que no sé cuánto, saquen la cuenta, del 87 al 2017 son cuánto, 30 años. Así que le debo haber cambiado pila no sé, 5 veces será, no me acuerdo bien. Pero es poquito en todo caso, muy pocas veces. Entonces aquí tenemos la concentración de protones en 5 por 10 elevado a menos 12, que es lo que nos están pidiendo, pH. Entonces pH es menos el logaritmo de la concentración de protones, que es menos el logaritmo de... Eso es la concentración de protones. Entonces lo reemplazamos. Y ahora, ¿qué hacen ustedes? Ingresan ese valor, bueno, depende de la calculadora. La que yo tengo es una Casio FX 3500P, que también es antigua. Esta debe ser de... Por ahí anda también, si la que tengo yo es del 87, esta debe ser del 83 más o menos. Más antigua todavía. Y a esta también le cambiamos pila, no sé, una vez cada 5 o 6 años también. Ya. Entonces este valor, 5 por 10 elevado a menos 12, a ese valor ustedes le calculan el logaritmo. Ahora, depende de la calculadora. Hay calculadoras que ustedes tienen que ingresar log y el valor. En este caso, 5 por 10 elevado a menos 12. En otros casos, primero ingresan el valor, como en la calculadora que estoy usando, y después apretan la tecla log. Eso depende de cada uno. Ahí yo no sé cuál es la calculadora que tienen ustedes. Pero en cualquier caso, el valor que les va a salir al hacer esa operación es menos 11, ojo que aquí esto es el valor que les va a salir es ¿dónde está? Aquí. Sí, menos, y ahora, ¿qué es lo que me resultó de la calculadora? Menos 11,30. Bueno, me salieron varios números más. 30, 103, pero no los voy a poner porque necesito solamente 2 cifras significativas. ¿Ya? Ahí están las 2 cifras significativas, por lo tanto informo con 2 cifras significativas que van después de la coma. Menos por menos es más, por lo tanto el valor que yo informo acá, el pH será igual a 11,30. ¿Ya? ¿Estamos bien? Pregunta, ¿todos obtuvieron 11,30 cuando pusieron el valor 5 por 10 elevado a menos 12 en la calculadora? Sí, profe. Ya. Ok. Sigamos, vamos a entretenernos aquí un rato.
La siguiente pregunta que les hice es si el pH puede ser negativo, ¿verdad? ¿Puede el pH puede ser menor que 0? Entonces veamos, fíjense que el ácido nítrico, por ejemplo, o el clorhídrico, pueden tener concentraciones bien interesantes. Por ejemplo, el ácido nítrico, ningún problema con que sea 0,1 molar. ¿Ya? ¿Cuál sería el pH de una concentración 0,1 molar? Este es ácido fuerte. Se disocia por completo. Lo que tenemos originalmente es 0,1. Esto es lo inicial. ¿Cuánto reacciona? Es una sola flecha, así que reacciona todo, menos 0,10. Se forma 0,10 de protones y 0,10 de nitratos. ¿Cuánto tendremos en el equilibrio? Será 0 como el ácido a la forma de molécula, como ácido nítrico, como HNO3 es 0. Y tendremos 0,10 en protones y 0,10 en nitrato. Y queremos saber cuál es el pH, por lo tanto el pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de protones, cuyo valor es, ¿cuál es el valor de la concentración de protones? 0,1. 0,1. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Les quedó claro yo, no? Sí, profe. ¿Cuál es el logaritmo de 0,1? 1. No. ¿El logaritmo de 0,1 cuál es? ¿No es 1? ¿Cuál es? Menos 1. Menos 1. ¿Ya? Lo que pasa es que menos 1 por ese menos les va a dar 1,00. La respuesta aquí, la primera respuesta es menos 1, porque es el logaritmo de 0,1. Esa primera respuesta es menos 1. Por menos, le va a dar este valor positivo, 1,00. ¿Ya? ¿Estamos bien o no? Sí. ¿Sí? Eso sería muy ácido. Sí, profe. Claro, esto es ácido. pH 1, sí, es ácido. Ya. Seguimos con si es que el pH puede ser menor que 0, no nos hemos olvidado de eso. Entonces ahora voy a concentrar un poquito más. Partimos con el 0,1, ¿verdad? Entonces vamos a concentrar un poco más, vamos a usar un ácido nítrico de 1 molar. Esto no tiene nada raro, el ácido nítrico puede ser perfectamente 1 molar, así que no se asusten con este valor. No es un valor que no exista, es un valor real. Ya, entonces veamos, ¿cuál sería el pH el pH de esta solución? 0. ¿Por qué? Que antes lo calculé para saber si podía ser negativo. ¿Qué te digo? ¿Se puede o no puede? Que para que sea un pH negativo tiene que ser mayor a 1 la concentración. Mayor a 1 molar. Mayor a 1 molar. ¿Le creen el resto, no? ¿Le creen al Javier o no? ¿Qué opinan? Ya, la concentración de protones. Uno, Y el logaritmo de 1 es. menos 1. ¿Qué? Mentira. Pero, profe. ¿Ah? 0. 0. Logaritmo de 1 es 0. Logaritmo de 1 es 0. ¿Ya? Entonces, ok, ¿vamos bien ahí? El pH, aquí nos encontramos con que el pH es 0. Delante para el 0,1 vimos que el pH es 1. Bueno, veamos todavía un poco más.
vamos a usar un ácido nítrico un poco más concentrado ahora. Tampoco se asusten con este valor, porque también es un valor real. Ya, de hecho, el ácido nítrico puede alcanzar hasta 15 molar. ¿Ya? Puede alcanzar hasta 15 molar. Así que este no es un valor que sea un valor inalcanzable o imposible, no, nada de eso. Es un valor perfectamente posible. Ya, de acuerdo a lo que hemos visto entonces, ¿cuál sería el pH? ¿O todavía están maniados con cómo se hace el cálculo? ¿Prefieren hacerlo así paso a paso? Paso a paso. Esto es lo inicial, esto es lo que reacciona, o el cambio como aparece en algunos libros, y este es el equilibrio. ¿Ya? 0, 10 y 10. En algunos libros esto aparece como IC, ¿ya? Inicial, cambio, equilibrio. No me gusta mucho el término cambio porque en realidad es lo que reacciona. Es cuánto del compuesto que se está viendo, en este caso de ácido nítrico, cuánto de esto se consume. Ya, entonces, pH. ¿Y cuál es la concentración de protones? 10. 10. Vamos a poner ahí entre paréntesis para que se vea más bonito, para que se den cuenta que cuál es el valor. Y el logaritmo de 10 es... 1. Menos 1. No, el logaritmo de 10. No, no. El logaritmo de 10 es 1. 1. Por lo tanto, el pH va a ser... Ahí sí menos 1. Ahora, ¿qué cosa? ¿Quiere? Ahí sí sería menos 1, ¿no? Correcto. Entonces sí se puede. ¿Puede el valor del pH ser negativo? Puede ser. Y como les dijo Javier hace un rato atrás, basta con que la concentración exceda de 1 molar, 1,1, 1,2, incluso 1,01, y ya el pH comienza a ser menor que 0. Ahí comienzan los primeros valores negativos. ¿Ya? Profe, ¿y eso qué significa que la solución es ácida? Claro, claro. Claro, eso significa que la solución es muy, muy ácida. Entonces, miren, vamos a hacer aquí una tabla. Vamos a poner aquí 7,0. Aquí arriba 0 como un límite. Y aquí el 14 como el otro límite. ¿Ya? Entonces, de aquí para acá es básico. Vamos a ponerlo aquí con los colores que normalmente van a encontrar en los libros de ustedes. Básico. De aquí para allá, ácido. Y aquí, neutro. ¿Ya? Entonces, esto es pH, por si acaso. Lo que tenemos aquí es pH. Esto. Entonces, si el pH es 7, la sustancia es neutra. Si el pH es mayor que 7, 7,1, 7,2, 8, 9, 10, básica. Si el pH es 6, 6,7, 6,8, 1,1, es una solución ácida. Ahora, por supuesto, cuanto más se acerque a 0, más ácida. Cuanto más se acerque a 14, más básica. Pero, ojo, la ecuación que yo les dije que es muy importante, que ustedes tienen que aprenderse de memoria, dice que pH más pOH es igual a 14. Y acabamos de ver que el pH es menos 1. Puede ser menos 1. ¿Cuánto entonces tendría que ser el valor del pOH? 15. ¿Verdad?
Entonces, ¿salimos de escala o no? ¿Nos salimos de escala o no? Sí, po. Sí. No hemos salido de escala. Porque esta es la escala. A ver, lo voy a poner con un color que no los confunda. Esta es la escala. Este es lo que debe cumplirse. Ahí están nuestros límites. Es la igualdad. Esos son nuestros límites. pH más pOH debe ser 14. Por lo tanto, si ustedes tienen un pH menos 1, obligatoriamente el pOH tiene que ser 15, porque debe cumplirse esta igualdad. ¿Ya? Debe cumplirse esa igualdad. Menos 1 más 15 igual a 14. Entonces, si ustedes tienen menos 1 por acá, si aquí tienen menos 1, obligado acá tienen que encontrar un más 15, no les queda otra. Pero eso no significa que ustedes se hayan salido de escala. ¿Ya? No significa que estén equivocados o que la escala sobrepasaron los límites de la escala, de ninguna manera. Estos son los límites. pH más pOH igual a 14. Ahora, por supuesto, químicamente no van a encontrar nunca una sustancia que tenga más allá de una concentración molar de 20. El ácido sulfúrico tiene concentración molar 18 moles por litro, que es la más alta que uno puede alcanzar. El ácido nítrico es 15 molar, el ácido clorhídrico es 12 molar. El perclórico creo que también anda por 12, 14 por ahí, no lo recuerdo bien. Pero de esos tres que les dije recién, esos son los valores. 18 para el ácido sulfúrico, 15 para el nítrico, 12 para el clorhídrico. Por lo tanto, si ustedes usan una solución concentrada del ácido, de cualquiera de esos tres ácidos, que si ustedes compran la solución más concentrada de ellos y miden el pH les va a salir negativo. ¿Ya? Oh, El pH tendrá que ir al otro lado, de manera tal que la suma sea 14. ¿Se entendió? Sí. profe, ¿y eso por qué? ¿Eso por qué? ¿Qué cosa? ¿Por qué no alcanza niveles más altos? Más allá de 18, Sí, más allá de 20. Es que yo les decía hace poco rato atrás, en agua hay ciertos límites. Es que si quieren que le hablen difícil, le hablo en difícil. Tendrían que, por el efecto nivelante del agua. Y el efecto nivelante del agua no acepta algo más ácido que el pOH, o sea, nada más básico que el hidróxido, ni nada más ácido que el protón. Si ustedes agregan algo más básico que el hidróxido, se va a volver hidróxido. Y si ustedes agregan algo más ácido que el protón, se va a convertir en protón. ¿Ya? Esa es la explicación. por el agua entonces. Para el agua. Para el agua. Estamos hablando para el agua. Para los otros solventes son distintas las escalas. Eso es todo un tema. Es todo. Ok, Les decía yo hace rato que hay libros y libros respecto de esto. Ya toda la química en solventes no acuosos es todo un tema. Ahí el mundo está patas para arriba. Pueden hablar de cualquier cosa ahí. Lo que no resulta en agua puede resultar en otra solución. Lo que precipita en agua en otras condiciones es soluble. Y al revés también es cierto. Lo que es soluble en agua en otras partes puede precipitar. ¿Ya? ok. Ok, para la tarde, por favor, lleguen con su respectiva calculadora porque vamos a hacer extenso uso y abuso de la calculadora. Ya necesitamos que ustedes sepan hacer los cálculos con su calculadora. ¿Ya? Ok. ¿Estamos listos entonces? Vale, profe. Ya, Nos vemos. son las 11:58 según el computador. Voy a hacer una pequeña cosilla más. ¿Les queda claro lo que hemos visto, verdad? Profe, entonces la prueba sería la próxima semana. En eso quedamos, Bruno. Ok, Que va a ser el miércoles a las 19:10. ya como ayer. Vale, chao. Bueno, todavía no, espérenle. Son las 11:59, yo llego hasta las 13. Ok.
Si la concentración de protones es 5,3 por 10 elevado a menos 8, ¿cuál sería el pH? Este facilito. Ya. 7,27, profe. Eso es lo que voy a ver. 28 me dio. 7,5, ¿no? Resulta de que como aquí hay dos cifras significativas, tienes que informar con dos cifras significativas también, entonces sería 7,28. Ahí están las dos cifras significativas, esas son las dos cifras significativas, ¿ya? 7,28. Esa es la respuesta. Ya, muchachos, ahora sí que es cierto, nos vemos en la tarde, 10 para las 4. Chao, profe. Clase, ¿Esté bien? ¿verdad? ¿Sí? Ya, nos vemos. Que almuerce bien, profe. Chao, profe, que estoy bien. Chao. Chao, Chao, profesor. profe. Profe. Chao, profe. Chao.